Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Mario, y mis agradecimientos al IPA, obviamente, por brindarnos este espacio para poder compartir esta presentación, donde el objetivo es generar una actualización sobre las herramientas de transformación digital que tenemos actualmente disponibles para ser implementadas, algunas ya implementadas, para activos críticos en la industria petroquímica. Mi nombre es Omar Valiente, trabajo como responsable de la unidad de confiabilidad en Emerson, y desde ya más que agradecidos a todos los que están participando de esta charla. Espero que podamos cubrir las expectativas, y como mencionaba Gabriel, al final vamos a generar un espacio para consultas, preguntas, dudas, algún punto que no haya quedado claro, lo dejamos para el final de la presentación. La idea de la agenda es arrancar con una breve introducción sobre el concepto de gestión de activos. Nos parece importante sentar las bases a la hora de hablar de confiabilidad, tocar el tema de gestión de activos y específicamente entender cómo se está manejando la industria específicamente con este tema, y posteriormente ya entrar en el concepto de transformación digital, en las soluciones que contamos actualmente y que están a disponibilidad de nuestros clientes para poder animarse a implementar soluciones, herramientas, tecnología, específicamente en un año tan particular como el que tuvimos, que estas herramientas nos permiten tener conectividad remota a nuestros equipos, tener diagnósticos a distancia, estado de salud de equipos, análisis de confiabilidad, conectividad. Y específicamente vamos a hacer foco en dos herramientas claves, que son la herramienta de Plan Web Optics y la de Plan Web Optics Analytics, donde básicamente vamos a tocar el tema de Machine Learning para entender cómo funcionan estas herramientas, cuál es la lógica, la ingeniería que hay detrás de todo lo que involucra la data science, ¿no? La ciencia de datos, y cómo operan estas herramientas que nos ayudan y que cada vez más se están implementando en la industria. Finalmente vamos a compartir algunas soluciones, muchas de ellas ya instaladas aquí en la Argentina, en plantas petroquímicas, para que puedan ver, bajar a tierra los conceptos que vamos viendo, y que puedan ver de qué manera se pueden implementar estas soluciones. A la hora de arrancar con el concepto de gestión de activos, es importante mencionar que existe una norma, la ISO 55000, que gestiona el tema de activos a nivel mundial. Es una norma relativamente nueva. La norma establece una suerte de clasificación en las empresas para determinar cuál es el grado de madurez que tienen las empresas actualmente. Esta clasificación la define en cuartiles. En un cuarto cuartil vamos a tener a las empresas cuya estrategia de mantenimiento está más relacionado al mantenimiento reactivo, en donde tenemos escasos indicadores de confiabilidad, o tal vez tenemos un plan de mantenimiento que está más orientado a la reparación de equipos y no a la detección temprana de fallas. En un tercer cuartil vamos a tener empresas en donde ya el mantenimiento está basado en el mantenimiento preventivo, en el mantenimiento basado en el tiempo. Ya tenemos ciertas estrategias orientadas a evitar roturas catastróficas en planta. Y si vamos un nivel más, llegamos al segundo cuartil, o cuartil de innovación, en donde las empresas ya pasan a ser más proactivas que reactivas. Operaciones trabaja en conjunto con mantenimiento, ya tenemos herramientas de monitoreo implementadas, tenemos revisiones de estrategia de mantenimiento. Y por último, en el primer cuartil, o cuartil de clase mundial, vamos a tener a las empresas que ya empiezan a implementar estas herramientas de Machine Learning, tienen
indicadores de confiabilidad, mantenimiento centrado en confiabilidad, revisión de estrategias de mantenimiento de forma periódica. Y vamos a ver lo importante que es tratar de acercar nuestras empresas a este primer cuartil que tiene beneficios y ventajas, no solamente desde el punto de vista de confiabilidad, sino también de performance. En el slide que estoy compartiendo podemos, justamente analizando estos cuartiles, ver el impacto que generamos, tanto en el área de producción, de seguridad, de confiabilidad. Hoy el tema de emisiones y de eficiencia energética es un tema cada vez más importante. Entonces, la reflexión de ir hacia esta excelencia operacional para que nos permita acercarnos cada vez más a este primer cuartil. La norma ISO 55000 establece cuál es el grado de madurez que tenemos, lo cual es muy importante, pero más importante aún es saber hacia qué cuartil queremos ir, dónde queremos estar. Entonces, la discusión que vamos a tener a lo largo de la presentación justamente nos va a llevar a esta reflexión, ¿no? De qué manera podemos implementar la tecnología que hoy está accesible y que nos va a ayudar justamente a poder tener un mantenimiento de clase mundial. Seguramente muchos de ustedes en sus plantas petroquímicas conocen este indicador, el indicador de eficiencia global de planta. Básicamente este indicador lo que de alguna manera mide es del tiempo operativo que yo tengo planificado, de qué manera ese tiempo operativo se va degradando debido a paradas imprevistas, debido a pérdidas de velocidad o a pérdida de calidad. Entonces, la idea de la excelencia operacional es justamente concentrarnos en estos indicadores, tanto el de disponibilidad, el de rendimiento y el de calidad, para que el indicador de eficiencia operacional sea el más alto posible. Una empresa de World Class tiene un OEE en el orden del 95%, 97%, 98%. Entonces, la invitación es a implementar tecnologías que nos ayuden justamente a que el indicador sea una consecuencia de las buenas prácticas de mantenimiento que podemos implementar en nuestras plantas. A continuación, vamos a ver con más grado de detalle justamente qué herramientas tenemos dentro de este concepto de transformación digital, que está tan de moda junto a lo que es el Internet industrial de las cosas, la Big Data, todas estas herramientas que hoy disponemos en el mercado. Vamos a entrar un poco más en detalle para conocer qué tipo de herramientas tenemos hoy disponibles. En el gráfico vamos a poder observar en la primera capa los equipos típicos que tenemos en planta. Seguramente vamos a tener activos críticos, turbinas, turbogrupos, turbocompresores, que seguramente van a necesitar sistemas de protección con sensores específicos, cumpliendo la norma API 670 para que se disparen relés de salida en menos de 100 milisegundos cuando se detecta alguna falla, alguna anomalía o tenemos algún desvío, no solamente en la señal de vibraciones, sino también en la señal de temperatura o alguna señal de proceso. En estos activos críticos va a ser necesario implementar tecnologías o sistemas de protección. En la parte central vamos a tener a nuestros instrumentos, los instrumentos que están orientados a el control del proceso. Y muy pocas veces implementamos rutinas de monitoreo sobre el estado de condición de nuestros instrumentos. Por ejemplo, para el caso de un posicionador en una válvula, que lo vamos a ver más adelante, de qué manera podemos a través de estos software identificar si el posicionador está funcionando correctamente, si el instrumento está correctamente calibrado, si está teniendo algún desvío en la medición. Es importante difundir herramientas de monitoreo de condición de instrumentos como estrategia de mantenimiento dentro de nuestros planes.
Y a la margen derecha vamos a tener los equipos típicos de planta, como ser motores, aeros, reductores, bombas, que también pueden ser susceptibles de ser monitoreados mediante distintas estrategias, ya sean cableadas, ya sean de forma inalámbrica, o tal vez a través de un monitoreo de condición portátil con un colector de vibraciones a través de rutinas de monitoreo. Toda esta tecnología que va justamente intentando digitalizar la información es posteriormente procesada mediante toda una batería de software que están dedicadas justamente a lo que denominamos analítica o analítica avanzada. Estos software vienen con distintas herramientas que permiten eventualmente al usuario tener una interfase a través de la cual poder monitorear el estado de condición de sus activos, tener acceso a espectros de vibraciones, análisis de cascada, tendencias, frecuencias de falla, calibración de instrumentos, como bien mencioné anteriormente. Y la novedad que se implementa en estos software viene a través de las herramientas de Machine Learning y los dashboards de monitoreo de condición. Aquí ya tenemos herramientas de analítica avanzada que aprovechan el histórico de datos que cuenta la planta a través de distintas plataformas o bases de datos y permiten de alguna manera diseñar la curva de funcionamiento del equipo basado en datos. Aquí es donde vamos a usar las herramientas de Data Science o de Machine Learning, que más adelante vamos a ver en distintos ejemplos. Y por último, y no por ello menos importante, el tema de la conectividad, el poder estar alertados, informados en tiempo real de distintas anomalías que podamos tener con los instrumentos críticos, con los equipos críticos, para que esa anomalía, esa alerta nos llegue inmediatamente a nuestros dispositivos celulares, a nuestras tablets, a nuestras computadoras, para poder tomar acción inmediata y poder de alguna manera linkear esa alerta con una orden de trabajo o una acción correctiva a través de los sistemas de gestión de mantenimiento que tengan cada uno de los clientes. Puede ser SAP, puede ser Máximo, etc. Esta herramienta Plan Web Optics, que es la de conectividad, es la que más adelante vamos a ver con un poco más de detalle. Lo que vemos a continuación intenta representar en esta pirámide de qué forma están distribuidos en cuanto a porcentajes la criticidad de nuestros activos. Vamos a tener activos críticos, activos esenciales, y seguramente vamos a tener activos menos importantes o secundarios, donde nuestra estrategia de monitoreo o nuestra estrategia de mantenimiento tiene que ser diferente. En la actualidad, y un poco a partir de la experiencia que he tenido visitando distintas plantas petroquímicas, me he encontrado con situaciones muy similares a las que se representan en este gráfico. El 90% del monitoreo es manual, a través de colectores de datos, a través de rutinas de inspección, y muy probablemente los equipos críticos sí estén con sistemas de protección instalados. Ahora bien, de aquí a 3 años, ¿cómo va a impactar este fenómeno de transformación digital en el monitoreo de condiciones? Justamente lo que se busca es que ese 90% del monitoreo manual se transforme a un 100% de monitoreo automático y que las rutinas, en lugar de ser rutinas de inspección, pasen a ser rutinas por excepción. Vamos a tener un portfolio de instrumentación, ya sea cableada, sea wireless, que nos permitan estar digitalizando la información y recibiendo ese volumen de datos para que los software asociados nos permitan indicar cuál es el equipo o el instrumento que está presentando alguna falla. Y en función del software que estemos utilizando, de alguna manera ya tener una recomendación sobre qué tipo de falla se está presentando y cuál es la acción correctiva que debo tomar. Por eso vamos a hacer hincapié en esta herramienta de Machine Learning para que veamos de qué forma podemos
programar, setear estas recomendaciones, estos procedimientos de trabajo, cuando tengamos alguna anomalía, alguna alerta, algún problema con el monitoreo de condición de nuestros equipos. Vamos a entrar a continuación en esta herramienta de conectividad que se denomina Plan Web Optics y que intenta, de alguna manera, lograr la comunicación instantánea de nuestros grupos de trabajo cuando tenemos algún inconveniente con algunos de nuestros equipos. Y vamos a ver ejemplos de cómo opera esta plataforma Plan Web Optics. Típicamente en la industria vamos a tener, por un lado, nuestros instrumentos críticos, nuestras válvulas, toda la instrumentación que está asociada a nuestro sistema de control o a nuestros PLCs, y que eventualmente pueden estar siendo monitoreadas por este software que mencioné anteriormente, el AMS Device Manager, dando un estado de condición de salud de los instrumentos. Por otra parte, podemos tener también en nuestros sistemas de control la necesidad de hacer un monitoreo de condición de los lazos de control, ver cómo están operando esos lazos, si están trabajando adecuadamente o correctamente o necesitan una calibración, un ajuste, una reparación, etc. Por otra parte, vamos a tener a los típicos equipos rotantes con los sistemas de monitoreo que mencioné anteriormente. Y por último, en la parte central, vamos a tener también las herramientas de analítica avanzada, las herramientas de monitoreo, nuestras redes wireless, el estado de salud de nuestros instrumentos. Y lo que vemos en la industria es que cada una de estas líneas de trabajo muchas veces funcionan de forma aislada. Entonces, tal vez tenemos un inconveniente con un instrumento y solamente el área de instrumentación y control toma contacto de esa alarma y de esa alerta, y tal vez mantenimiento no, u operaciones no, o viceversa. Entonces, lo que buscamos a través del Optics es integrar toda esa información y poder enviar alarmas y alertas a nuestros equipos de trabajo. Definimos previamente los equipos de trabajo que van a estar siendo informados y alertados por estas condiciones anómalas que vamos teniendo en cada uno de nuestros instrumentos, y eventualmente gestionar o disparar una acción a través del sistema de gestión de mantenimiento. El plan Web Optics, aquí estamos viendo una visualización de cómo se puede interactuar con la herramienta. Vamos a tener una primera pantalla en donde vamos a tener las distintas plantas que estamos monitoreando, con los avisos, las alertas y los mensajes que vamos recibiendo de forma automática por parte de la aplicación cuando tenemos algún inconveniente. Navegando dentro de la aplicación podemos llegar específicamente hasta el instrumento, el activo, la máquina que está presentando alguna alarma, alguna alerta, y la herramienta también permite, cuando uno hace clic en cada uno de estos instrumentos, poder armar un chat para poder compartir acciones correctivas con el grupo de trabajo que recibe esa información en tiempo real, y permite de alguna manera estar todos comunicados, todos conectados y alineados a la hora de tomar una acción de mantenimiento. El plan Web Optics está pensado justamente como herramienta de conectividad, y lo que vemos en este ejemplo que vamos a compartir a continuación es el caso de una falla en un posicionador de una válvula. Como mencionaba anteriormente, estos instrumentos pueden ser susceptibles de falla, pueden tener problemas eventualmente de pérdida de aire comprimido para la acción o la ejecución del movimiento de la válvula. Y cuando el software AMS Device Manager detecta una falla, una anomalía en este posicionador, directamente nos llega a través de la aplicación Plan Web Optics esa alarma, esa alerta. Directamente lo que hacemos es hacer clic en esa alarma, en esa alerta, para que el software nos indique específicamente cuál es el problema que estamos teniendo. En este caso, lo que estamos viendo es
La curva de la firma de la válvula es justamente la curva que se va trazando cuando una válvula está en su proceso de apertura y de cierre. Y cuando tenemos algún inconveniente en este proceso de apertura y cierre, empezamos a tener desvíos en esta firma de la válvula, ya sea por desgastes en los asientos de la válvula o por problemas en el posicionador. Bueno, este es un ejemplo en donde el plan WebOptics nos ayuda a estar informados de que tenemos un inconveniente, un problema con un posicionador en una válvula. Nos permite también esta herramienta poder tener resolución y asistencia remota. El plan WebOptics trabaja también con herramientas de realidad aumentada y por lo tanto podemos, desde nuestras estaciones de trabajo, poder dar asistencia a nuestro equipo en campo, ya sea desde la base de trabajo propia del cliente o eventualmente desde el fabricante, si es necesario que eh, un especialista pueda directamente poder tener acceso a la válvula, al posicionador y dar soporte, asistencia al personal de campo, utilizando herramientas de realidad aumentada como pueden ser cascos de realidad aumentada o lentes, o mismo con una tablet para poder asistir y dar soporte al equipo de campo justamente para la resolución de problemas. También se puede, a través de esta herramienta Plan WebOptics, cargar procedimientos de trabajo. La herramienta permite justamente ya cargar procedimientos y modelos de armado o desarmado de distintos equipos para que la persona que está en el campo esté siempre asistida y soportada, ya sea de forma remota o de forma local, con procedimientos que permitan la resolución de problemas. El plan WebOptics también permite, como mencioné, linkear la herramienta con los sistemas de gestión de mantenimiento que tenga el cliente. Este aviso o esta alerta y esta necesidad del armado de una orden de trabajo a través del SAP o del máximo, la herramienta lo puede realizar de forma automática. Nosotros podemos programar Plan WebOptics para que de forma automática, cuando se detecte una falla, una anomalía, de forma automática se cree una orden de trabajo en SAP, o bien lo podemos hacer de forma manual. Es decir, recibimos la alarma, la alerta, y nosotros manualmente nos comunicamos con el SAP para poder generar los avisos o la intervención de mantenimiento necesaria. Esta herramienta es muy necesaria, es muy potente y está teniendo muchísima difusión, específicamente en este año en donde el tema de la conectividad remota se hizo altamente indispensable porque muchas veces no se podía tener acceso a la planta, no se podía tener acceso a los equipos críticos, y de alguna manera esta herramienta nos permite poder tener ese control sobre la instrumentación y los activos de planta de forma remota. Esto lo podemos hacer de dos maneras, estando directamente en planta y tomando la red de Wi-Fi que tenemos en el emplazamiento, o la herramienta también tiene la posibilidad de enviar los datos a una nube y recibir estas alarmas y estas alertas en nuestros celulares, estemos en el lugar que estemos, de manera tal de estar siempre conectados e informados de lo que va sucediendo en planta. Aquí en Argentina ya estamos haciendo algunas pruebas pilotos en algunas plantas, justamente implementando esta herramienta a pedido de los usuarios y de los clientes en esta situación de necesidad de tener acceso remoto a nuestros instrumentos. Paso a continuación a explicar la herramienta Plan WebOptics Analytics, que es la herramienta de Machine Learning que complementa a la que vimos anteriormente, a la herramienta Plan WebOptics. En una vimos la necesidad de la conectividad, de la comunicación, de estar informados y alertados en tiempo real. Ahora vamos a ver qué herramientas disponemos en donde a través del análisis de datos
podemos identificar una falla y de alguna manera ya poder identificar qué tipo de procedimiento de trabajo o qué problema estamos enfrentando. ¿Qué ingeniería hay detrás de estas herramientas de Machine Learning? Es importante mencionar, y un poco este slide lo que busca es hacer esta explicación de la ingeniería que hay detrás de estas herramientas de Machine Learning. Nosotros podemos identificar básicamente dos maneras de interpretar el funcionamiento de una máquina o de un activo. Pensando en los templates de activos, en donde lo que hacemos es comparar el funcionamiento de la máquina versus los principios termodinámicos o las leyes físicas a las que está expuesta ese equipo. Por ejemplo, el caso de una bomba centrífuga. Nosotros tenemos la manera de, a través de la curva presión-volumen, determinar cuál es el punto de eficiencia máxima de la bomba, y en tiempo real, tomando los datos de presión y de caudal, saber si la bomba está operando o no dentro de ese punto de eficiencia, o tal vez estamos ante un problema de recirculación, de cavitación. Y en este sentido, la herramienta lo que hace es basarse en leyes termodinámicas o, muchas veces, también en análisis de modos y efectos de falla que hayamos ya cargado previamente a través de algún estudio de confiabilidad que podamos haber realizado, a través de una programación en Python, de una programación en MATLAB. Hoy es muy común ver a clientes que programan los modos de falla a través de estas herramientas para que ante algún eventual desvío, el dato que va ingresando a la aplicación sea comparado con estos templates de activos y podamos tener algún estado de condición de lo que pueda estar sucediendo con nuestro proceso. Ahora bien, por el otro lado, tenemos el análisis basado en datos. Y aquí entramos en el mundo del data science, donde básicamente lo que hacemos es aprovechar el histórico de datos que tiene la máquina, el instrumento, la aplicación que estamos analizando. Hacemos un estudio de los últimos 5 o hasta 10 años de datos y lo empezamos a agrupar a través de los distintos modos de funcionamiento que ha tenido el equipo a lo largo de su historia. Entonces, ese análisis de datos, de ese histórico de datos, nos permite modelar las curvas de funcionamiento propias del equipo bajo determinadas condiciones específicas de funcionamiento, que lo que permiten es customizar justamente la curva de funcionamiento, ya no a través de leyes físicas, sino a través del histórico de funcionamiento que ha tenido el equipo a lo largo de su vida. Entonces, haciendo un poquitito más de zoom dentro de estas herramientas de data science, vamos a tratar de mostrar un ejemplo de cómo operan, cómo trabajan, de qué manera se van modelizando estos diagramas de trabajo. Y lo que vemos a continuación es básicamente un diagrama de bloques en donde tenemos, por un lado, el input de la información. Dentro de lo que es el input de la información, la herramienta permite absorber datos prácticamente de cualquier fuente o base de datos que esté relacionada con el activo que queremos analizar. Podemos tener datos históricos en bases de datos SQL, en bases de datos Oracle, podemos tener diagramas de FMEAs, de análisis de modo de falla ya precargados, podemos tener alguna programación que ya hayamos hecho a través de herramientas de Python, de MATLAB, los historiadores que están tan de moda, los PI, donde vamos almacenando información del histórico de funcionamiento del equipo, y todos esos datos sirven como input a lo que es el módulo offline. En el módulo offline, ¿qué hace la herramienta? La herramienta empieza a utilizar herramientas estadísticas de matemáticas para el reordenamiento y el agrupamiento de esos datos. Y busca la forma de relacionar los datos entre sí.
La variable de presión con la de caudal, con la de temperatura, con la de presión de descarga, con la de vibraciones, con la del consumo de energía eléctrica. Logra relacionar las distintas variables que muchas veces para una persona o un analista que tiene la capacidad de relacionar hasta 10 o 15 variables, le resulta imposible poder lograr un relacionamiento de hasta 2.000, 3.000 o 4.000 variables entre sí. Eso realiza estas herramientas de analítica avanzada, reordenando y reorganizando la información. ¿Para qué lo hacemos? Básicamente para que el software pueda modelar cuál es la curva que mejor representa los distintos modos de funcionamiento del equipo. Estamos en el módulo offline porque lo que hacemos es mirar para atrás, mirar todo el histórico de datos. Cuando vamos al módulo online, nosotros ya tenemos definida la lógica y el árbol de decisiones que el mismo software fue armando y generando en base a ese histórico de datos, y en tiempo real vamos recibiendo información de la aplicación y la vamos comparando con esas curvas que fuimos modelando previamente. Eso nos permite, como output, tener un análisis de eficiencia energética del equipo, hacer un análisis prescriptivo de la condición del equipo, hacer un análisis de causa raíz en tiempo real, de qué problema podemos estar enfrentando. En fin, en el módulo de output vamos a poder gestionar esa información y hasta muchas veces simular condiciones de funcionamiento de planta. El software permite poder ingresar variables de forma manual y ver qué comportamiento tienen esas variables a través de las curvas que fuimos diagramando y programando. Es como si pudiésemos testear la planta sin hacerlo de forma real, sino de forma virtual a través de estas herramientas. ¿Cómo trabaja la herramienta Plan Web Optics Analytics? En un primer paso, como mencioné, vamos a hacer ese reordenamiento de la información y el relacionamiento de los datos. Ese es el modo Analytics. El software, de forma automática, arma el cuadro de decisión de cómo se relacionan las distintas variables. En un siguiente paso, define las reglas que van a estar regulando y monitoreando el estado de condición de nuestros equipos, y ante alguna anomalía eventualmente puede hacer una notificación de eventos y de forma automática también brindarnos la posibilidad de tener un análisis automático de causa raíz. Herramienta muy fundamental para la detección de fallas. Finalmente, podemos programar dentro de la aplicación el diagrama de flujo que nos permita dar recomendaciones a los distintos interlocutores de nuestra planta, ya sea los ingenieros de proceso, los supervisores, los operadores, los directivos, etc. Vamos a poder configurar los dashboards de visualización de la herramienta. Vamos a ver a continuación un ejemplo de cómo opera la herramienta para que se puedan bajar un poco a tierra estos conceptos abstractos de cómo opera Plan Web Optics Analytics. Acá tenemos el caso de un compresor a tornillo. Esta es la visualización que vamos a tener de la herramienta, donde vamos a ver en tiempo real los KPIs que va monitoreando la aplicación, cómo es la performance de funcionamiento del equipo. Vamos a poder, a través de la herramienta de clustering, poder hacer este agrupamiento de los distintos modos de funcionamiento. Esto lo hace de forma automática el software, y nosotros también podemos ir seteando cuáles son estas condiciones de funcionamiento, y en este caso podemos detectar que tenemos dos modos de operaciones estándar y un modo de operación anormal. Entonces, cuando desplegamos justamente la evolución de estas variables en el tiempo, este modo anormal
lo podemos identificar claramente y es allí donde hace foco el software y nos indica que estamos ante una presencia de un inconveniente, de una falla que debemos atacar. Lo que vemos a continuación es cómo se visualiza justamente este diagrama o esta lógica de proceso, de qué forma el software va armando este cuadro de decisiones, que lo hace de forma automática, pero que también permite que nosotros podamos diseñar nuestros propios lazos de decisión o de cuadros de decisión. Y cuando tenemos un inconveniente con algún punto de performance en el equipo, el lazo que eventualmente dispara la alerta se pone directamente en color rojo indicándonos cuál es la variable, cuál es el punto que está generando algún problema o algún inconveniente en nuestra aplicación. En este caso, esta es la visualización para el compresor que estamos viendo. El análisis de causa raíz de falla lo despliega como espina de pescado y muestra justamente el relacionamiento que tiene la aplicación con cada una de las variables que interactúan en el compresor. Específicamente para el caso que estamos analizando, el software detecta de que tenemos un problema en la válvula de sobrepresión del compresor que está generando un inconveniente de baja performance en el compresor y es el causal de esa funcionalidad anormal que tenemos y que hemos identificado en el diagrama de trabajo del equipo. En la parte inferior, en el software, vamos a ver cómo la aplicación ya nos indica justamente la anomalía que se detecta y cuál es la acción correctiva que debemos tomar. Como mencioné, podemos configurar justamente ante este tipo de anomalías qué flujo de trabajo queremos que se accione o se dispare cuando alguna de estas condiciones se presentan en planta. Esto lo podemos configurar y diagramar de forma automática porque la herramienta tiene esa flexibilidad de programación basada en objetos. Y finalmente los modos de visualización. El usuario define de qué manera quiere ver la planta y de qué forma quiere visualizar las distintas anomalías o problemas que se van detectando en los distintos lazos que van monitoreando el control de proceso. De esta forma mostramos en un ejemplo muy sencillo cómo opera, cómo trabajan estas herramientas de Machine Learning. Obviamente que hay toda una ingeniería detrás del análisis de datos, estas herramientas de analítica avanzada o de estadística que fuimos mencionando, tienen años de desarrollo y que permiten justamente hacer simple lo que a priori pareciera ser bastante complejo. Esto se debe puntualmente a la madurez que han adquirido estas herramientas y que hoy en día están siendo probadas en la industria de manera exitosa. Para ir cerrando, vamos a mostrar algunas soluciones que ya están probadas en la industria petroquímica, de aplicaciones que son muy simples y sencillas de implementar. Vamos a ver, por ejemplo, para el caso de una petroquímica que tenemos soluciones orientadas a intercambiadores de calor, a trampas de vapor, a torres de enfriamiento. Tenemos soluciones de location awareness, que básicamente es identificar en qué posición se encuentra el operador en los distintos puntos de la planta para que podamos seguir el recorrido que está teniendo dentro del campo. Podemos tener soluciones orientadas a monitoreo de bombas, a la detección de pérdida de gases. Todas estas son soluciones que son implementadas y en el ejemplo que estamos mostrando de forma inalámbrica. Tenemos dashboards de visualización que nos permiten rápidamente para trampas de vapor, para intercambiadores, para bombas, visualizar el estado de condición de nuestros activos y rápidamente tener un estado de alarma, un estado de alerta que nos informe, nos avise de cuál es la condición que estamos teniendo en planta. También nos sirve para redes wireless,
identificar cuál es el estado de salud de nuestra red wireless, cómo está el estado de nuestras baterías, cómo está haciendo esa comunicación, esa conectividad entre instrumentos, y si eventualmente tenemos algún inconveniente con el envío de información de algún instrumento a nuestro gateway. Esta plataforma se llama Plan Web Insight y es una plataforma web server que es muy sencilla y muy fácil de instalar. Y como pueden observar, está más bien orientada como tablero de visualización por aplicaciones. Dentro de lo que es el monitoreo de condición inalámbrico, hoy contamos con distinta instrumentación para el monitoreo de vibraciones específicamente y también para otras variables de proceso que nos permiten instrumentar bombas, aeros, reductores y integrar esa información a través del protocolo Wireless HART que nos permite tener una confiabilidad en el envío de la información y en el procesamiento de los datos. A través del gateway, que es quien administra nuestra red wireless, nosotros podemos enviar esa información a distintos software, a historiadores, a nuestro SCADA, a nuestro sistema de control, a software dedicados como los que vimos anteriormente, para poder determinar el estado de salud de nuestros activos. Acá tenemos el ejemplo de la instalación de estos sensores 9420 en torres de enfriamiento, en donde típicamente el monitoreo de los reductores de estas torres de enfriamiento son aplicaciones muy difíciles y complejas de monitorear, básicamente por la imposibilidad de acceso para poder instalar un sensor o hacer un monitoreo de forma permanente en estos equipos. Esta es una aplicación que actualmente está instalada aquí en Argentina, en donde se están monitoreando específicamente los aeros y podemos apreciar a través de una imagen satelital cómo los instrumentos se comunican a nuestro gateway, que vemos aquí a la izquierda, y toda la información es enviada y procesada y gestionada a través de estos gateways que no solamente manejan hoy la posibilidad de tener el protocolo Wireless HART, sino también tenemos la opción de tener Wi-Fi industrial para eventualmente poder implementar alguna otra tecnología de monitoreo. Tenemos también a disposición el sensor triaxial wireless, recientemente lanzado al mercado. Este es un sensor que tiene la posibilidad de medir vibraciones en 3 direcciones y también tiene la posibilidad de poder medir temperatura. Todos estos equipos que estoy mencionando están pensados para ser instalados en áreas clasificadas, por lo tanto, podemos instalarlos en aplicaciones como bombas, como reductores, como aeros, y nos permiten esa digitalización de datos que mencionaba inicialmente, para que posteriormente, si se detecta una alarma, se detecta una falla, poder ir posteriormente, si es necesario, con un colector de datos a hacer un análisis más específico in situ. Estos equipos tienen la posibilidad de enviar espectro de vibraciones. En el caso de que un analista de vibraciones quisiera hacer un análisis más detallado del estado de condición de máquina, esta instrumentación la puede realizar. Como interfase de análisis de los datos, tenemos el software MachineWorks, que nos permite también a través de una interfaz muy dinámica determinar el porcentaje de equipos que están en alarma, en alerta, e identificar cuál es el estado de condición con el espectro de vibraciones asociado. Y por último, para ir cerrando, quería presentar también al Asset Monitor, este equipo que básicamente es un equipo cableado de 12 canales, en donde el usuario define qué tipo de señales quiere incorporar en cada uno de estos 12 canales mediante este concepto de charms o de tarjetas. Yo puedo integrar señales de vibraciones con señales de proceso en una misma plataforma, de manera tal de que el equipo pueda, aquí tenemos un ejemplo, en donde tenemos
sensores de vibraciones, transmisores de presión, transmisores de flujo, integrar toda esa información en un mismo hardware, y el hardware de forma automática determinarnos qué tipo de inconveniente o anomalía tenemos. Este equipo ya viene configurado con la posibilidad de poder incorporar hasta 10 tipos de activos o modelos de activos de planta, ya sean motores, reductores, bombas, e identificar el 90% de los modos de falla que tenemos en planta, ¿sí? Y por último, para los equipos críticos, como lo mencioné al principio, nuestro módulo ATG, que es el 6500, que cumple con la norma API 670 y que ya está pensada específicamente esta tecnología para turbinas, para turbogrupos, turbocompresores, máquinas en donde necesitamos tener un disparo de relé en menos de 100 milisegundos para evitar alguna falla catastrófica en nuestros equipos. De esta forma, acá mostrando básicamente la arquitectura de lo que es el ATG y cómo funciona cada una de las tarjetas. No me voy a detener en este punto para respetar justamente el tiempo que tenemos en la presentación. Recorrimos muy rápidamente el concepto de gestión de activos, lo importante que es trabajar con la excelencia operacional, ver cuáles son los indicadores que son claves dentro de la industria y que son los que nos van a justificar después, a través de un análisis de retorno a la inversión, la implementación de estas distintas tecnologías. Vimos el software de conectividad Plan Web Optics, que nos permite estar informados y alertados en tiempo real, la herramienta de Machine Learning de Optics Analytics, y después distintas aplicaciones que están orientadas a través de instrumentación wireless o instrumentación cableada, de determinar el estado de condición o el estado de salud de cada uno de nuestros equipos. Muy rápidamente recorrimos esos puntos, espero haberlo hecho con cierta claridad, y ahora quedo a disposición de consultas, preguntas que pudieran realizar, o algún punto que no haya quedado del todo claro. Yo voy con la primera pregunta, Omar. Sí. La verdad que para mí, soy ingeniero químico, pero claramente no estoy tan en la operación y muchas de las cosas que contás parece ciencia ficción. Y la ciencia ficción parece que llegó. Una pregunta, ¿algunas plantas ya utilizan este tipo de tecnología en Argentina o Latinoamérica? Sí, ya se están utilizando herramientas de Machine Learning. Se están empezando específicamente en refinerías. Ya hay casos de aplicación en refinerías y en turbocompresores. Y curiosamente se han implementado estas herramientas porque no se lograba detectar la causa raíz de falla del equipo. Era un equipo que presentaba una falla recurrente y no había manera de detectar cuál era la causa raíz de falla. Esta herramienta de Machine Learning permitió identificar con bastante precisión cuál era el problema que se estaba presentando, justamente a través de esa potencialidad que tiene de relacionamiento de variables. Otras empresas están en una etapa de prueba piloto, de intentando implementar estas soluciones. Aquí en Argentina venimos un poco retrasados respecto a la región, pero yo recuerdo cuando el análisis de vibraciones se estaba implementando en la industria, que era algo incipiente, algo que recién se estaba empezando a dar, y que después con el correr de los años quedó 100% implementado. Bueno, lo mismo está pasando con las herramientas de Machine Learning. De acá a 3 o 5 años vamos a ver estas herramientas implementadas en forma masiva en la industria, Gabriel. Gracias. Tengo alguna otra pregunta, pero a ver si hay alguien en el público que levanta la mano o quiere hacer alguna pregunta directamente. Ahí está Carlos. Adelante, Carlos.
Sí, yo te hice algunas preguntas sobre qué pasa con la implementación de estos sistemas en plantas de ya unos años de edad, en que entiendo que hay que cambiar la instrumentación para que pueda tener, por ejemplo, no hay ningún posicionador de válvula que transmita información, ni hay válvulas inteligentes. En una escala logarítmica, poner a punto y con estos sistemas una planta, estamos hablando de 100.000, 1.000.000, 10 millones de dólares en una planta grande como pueden ser las plantas de etileno de PBB o la planta de amoníaco urea de Profértil. Es muy buena la Sí, pregunta. por eso lo digo en escala logarítmica, porque evidentemente que la respuesta es hay que ir planta por planta, pero la Sí, escala logarítmica es lo que usábamos para empezar a saber de qué estamos hablando. es muy buena la pregunta, Carlos, y déjame decirte que, así como hablé de los cuartiles al principio, aquí en Argentina, lamentablemente no tenemos muchas plantas que estén en el primer cuartil, trabajando dentro de lo que es la filosofía de World Class o de clase mundial. La gran mayoría está en el segundo o tercer cuartil, ahí implementando algunas mejoras. Para el caso que mencionás, si toda la instrumentación no es inteligente, no tiene la posibilidad de enviar información a través de protocolos como HAR, Foundation Fieldbus o Profibus, va a ser necesaria la actualización tecnológica de esta instrumentación para posteriormente poder aprovechar esa información a través de esta tecnología que te estoy mencionando. En función de la cantidad de instrumentos que podemos tener en plantas, yo te diría que no estamos en el orden de los 10.000 o los 100.000. Estaría más cerca del 1.000.000 si tenemos que reemplazar toda la instrumentación. Quizás estemos en esa banda en función de cuán obsoleta o cuán antigua sea la instrumentación que tenemos implementada hoy en la planta. No sé si respondo a tu pregunta. No estaríamos en la banda de 1.000.000 a 10 millones de dólares. Yo estaría Estaríamos más, más cerca del 1.000.000. Yo estaría más cerca del 1.000.000, por lo menos para los activos críticos estaría más cerca del 1.000.000. Obviamente si querés tener toda la planta digitalizada y totalmente actualizada, ahí ya estamos tal vez más cerca de los 10 millones, pero tampoco quiero dejar el mensaje de que esto es imposible de realizar. Entonces, muchas veces se empieza por plantas, se empiezan por sectores, los sectores más críticos. Y yo entiendo que sí, estaríamos en el orden del $1.000.000, Carlos. La otra pregunta que la mandé y no sé si llegó es cómo se integra todo este sistema con el control avanzado de procesos, que sí se ha implementado en varias plantas aquí en Argentina. Me acabo de enterar de que Dow tiene todas ya las plantas, por ejemplo, implementado el control avanzado de procesos. ¿Cómo se vincula todo este sistema de gestión de planta con el control avanzado de procesos? No, perfecta la pregunta, Carlos. Cuando tenemos que implementar estas soluciones, se realiza previamente un relevamiento de la arquitectura disponible en planta. Poder instalar estos software o estas aplicaciones, específicamente las de Machine Learning, requieren de redes dedicadas, con servidores dedicados. Y afortunadamente hoy la comunicación, ya sea vía OPC WA, vía Modbus, permite esa integración o esa comunicación siempre a través de firewall con esta tecnología que estás mencionando. Yo tengo varios ejemplos de implementación de herramientas de Machine Learning más a nivel mundial en refinerías, en petroquímicas, en donde la instalación y la implementación ha sido exitosa y la vinculación también, porque esta herramienta de Machine Learning, como intenté explicar,
es bastante abierta en cuanto a la accesibilidad de los datos. No tiene restricciones prácticamente en cuanto a la recepción de datos, porque es una plataforma muy, muy abierta. Puede estar instalada en un servidor local o hasta puede estar instalada en la nube del cliente o eventualmente en la nube de Emerson. El tema de conectividad, Carlos, lo analizamos planta por planta, analizando cuál es la foto actual de la planta, cómo es la arquitectura que tienen, y sobre esa arquitectura hacemos nosotros la recomendación sobre la arquitectura que se requiere para justamente poder implementar estas soluciones. Lo estamos haciendo justamente ahora en este momento en una planta citrícola que está adecuando en este momento su arquitectura justamente para poder implementar estas soluciones sin problemas. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos, Carlos, por tus preguntas. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo justamente la que tenía guardada era sobre el costo, así que Carlos, ahí muy bien, muy atinado. Carlos preguntó sobre el costo de actualización de instrumentación, no sobre el costo de lo que implica la implementación de estas tecnologías. La pregunta estaba más orientada a si hay que actualizar posicionadores, válvulas o instrumentación inteligente. No, mi pregunta era si los dos. Si implementar esto en una planta completa más la actualización de información. Por eso te di escala logarítmica. No, yo la pregunta quizás no la expresé bien, es implementar un sistema como este en una planta más la actualización de la información. Si ya la actualización estamos en el millón, quiere decir que estamos en la escala de 1 a 10. Exactamente. Eso es correcto. Y este tipo de tecnologías, cuando las cotizamos o las diagramamos, se cotizan por cantidad de activos o cantidad de señales que se van a procesar. Y ahí básicamente vamos de 0 a 500 señales, de 500 a 1000, de 1000 a 10.000 o más de 10.000 señales. Y eso es lo que va moviendo de alguna manera el amperímetro de costos, ¿no? Y eso sí ya nos lleva en la escala de 1 a 10 millones, Carlos. Bien. Bien, Gabriel, no sé si yo ya saqué la pregunta porque este es un tema que va a ser muy interesante y creo que lo voy a incorporar esta presentación al curso de gestión de plantas, aparte de control automático y de mantenimiento del año que viene, porque me pareció muy interesante. Muy bueno, muchas gracias, Carlos. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Omar, y bueno, todo el equipo de Emerson, que siempre gentilmente están disponibles para dar charlas en el IPA, en el entorno IPA. Bueno, a todos les recuerdo que esta presentación va a estar grabada, va a estar en el canal YouTube del IPA, y bueno, la pueden reenviar o rever cuando ustedes deseen, y bueno, obviamente están ahí los datos de Omar Valiente. Muchas gracias, y bueno, si no nos vemos antes, feliz fin de año, felices fiestas, y nos volveremos a ver pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos también. Gracias. Hasta luego.